Estamos viendo una serie sobre la lealtad que honra a Dios y tiene que ver con asuntos del corazón. El primer tema que vemos se llamó La lealtad revela tu corazón. Y hermanos, la lealtad no es solo una acción, es una condición del corazón. Dios busca fieles y leales, y la fidelidad se demuestra cuando nadie te ve, cuando no recibes reconocimiento, aun cuando no estás de acuerdo, pero ahí sigues. Eso tiene que ver con la lealtad. ¿Cuándo se prueba la lealtad? Dijimos, de la misma manera, cuando no hay reconocimiento o hay dificultad. Fíjense, en la Biblia nos habla acerca del rey David, pero antes de que él ocupara el trono, él fue leal al rey Saúl. Y a pesar de que el rey Saúl lo buscaba para matar, y imagínense, si nos ponemos en los zapatos del rey Saúl, este rey quería que se preservara su dinastía y que Jonatán fuera el rey. Él tenía 3 hijos y él anhelaba que su hijo fuera el rey, pero él desobedeció a Dios y Dios lo desechó y envió al profeta Samuel a ungir a David. Pero sabe una cosa, entendemos esa parte del rey Saúl que él quería, pero él había sido desechado. ¿Y qué pasó? Él no quería que David fuera rey y buscaba matarlo, pero su hijo del rey Saúl, Jonatán, qué ironía, Jonatán apreciaba mucho a David, era su amigo, su mejor amigo, y era leal a David, pero también era leal a su padre. Pero cuando hubo un momento en el cual él tenía que definirse, él se dio cuenta que el rey Saúl estaba actuando mal, su padre dijo, no, tú buscas a David para matarlo, pero ¿por qué lo quieres matar? Si él se ha portado bien, ha salvado a Israel. Y Saúl se molesta y le dice, es que no te das cuenta, mientras él viva, tú no vas a ser rey. Entonces hay que eliminarlo. Pero Jonatán no quiso. Así es que el tema de hoy tiene que ver con la deslealtad. La deslealtad es la segunda parte y estamos viendo acerca de la traición nace del corazón o la deslealtad nace del corazón. Sería la segunda parte. Y entonces la primera parte fue la deslealtad nace en el corazón y hoy vamos a hablar también de lo mismo. Y yo le puse la traición nace del corazón. Y entonces Jonatán fue leal a David y Jonatán, él hace un pacto con el rey David y le dice, si yo sé que tú vas a reinar, pero cuando reines, dice, no elimines, no destruyas a mi descendencia, porque cuando llegaba otro rey, pues en esa época se podía hacer y todavía el nuevo rey destruía el linaje del antiguo rey para que no pelearan otra vez para recuperar el trono. Y entonces David dijo, sí, vamos a hacer un pacto. Y cuando la Biblia nos dice que cuando hubo hambre en la tierra, porque los eran, acuérdense que cuando en el tiempo de Josué hubo un pueblo que no quiso que Josué y todo el ejército los mataran, entonces se disfrazaron, hicieron algo que no fue correcto, pero para salvar su vida. Entonces Josué se dio cuenta que eran los de Jabes de Galaad, pero también que eran heveos y que eran el siguiente país al que iban a destruir, pero como les habían jurado
Josué y los príncipes, dijo, pues no los vamos a matar, a los de Gabaón y a todos ellos. Y entonces, en la época de Saúl, él había tratado de eliminar a todos ellos, y entonces hubo hambre en la tierra de Israel, y David consultó con Jehová, con Dios, y le dijo, ¿por qué sucede esto? Y entonces les preguntó a ellos, y entonces ellos dijeron, es que el rey anterior nos trató de exterminar. Y dijo David, ¿cómo pueden ustedes bendecir a la nación de Israel, quitar esa maldición? Y dijo, désenos 7 hijos del rey Saúl para que los matemos, pues los colguemos. Y David buscó a los hijos del rey Saúl y a todos los que había, todos sus familiares, parientes, pero ninguno de los hijos de Jonatán, que él tenía un hijo, Mefiboset, lo entregó, porque él había hecho un pacto con Jonatán de no destruir su descendencia. Entonces vemos acá que Jonatán fue leal a David, y esto es muy importante, hermanos. Y ahora vamos a hablar acerca de, gracias hermano, la traición nace del corazón. Fíjense que ustedes ya el domingo pasado estuvimos leyendo varios pasajes de la Biblia de 2 de Samuel, del capítulo 13 al capítulo 18. Y vamos a hablar acerca de Absalón nuevamente. La historia de Absalón es una de las más dolorosas y profundas de toda la Biblia. No solo habla de rebelión política, sino de un corazón herido que permitió que el rencor, el orgullo y la ambición lo dominaran hasta convertirse en traición. La traición, hermanos, no aparece de un día para otro. Primero nace en la mente, en el corazón, crece en silencio, se alimenta de heridas no sanadas y termina destruyendo relaciones, familias y destinos. Y primeramente vamos a ver, como número 1, una herida que no fue sanada. Fíjense que, como leíamos el domingo pasado, Absalón sufrió una tragedia familiar cuando su hermana Tamar fue violada por Amnón. Eso se encuentra en 2 de Samuel 13. Ya vimos lo que sucedió. Amnón merecía la muerte, o por lo menos, como era hijo del rey, ser desterrado. El rey podía haber decidido, bueno, no lo voy a matar, pero por haber violado a tu hermana, te voy a desterrar. Pero el rey no hizo eso. ¿Por qué? Ya vimos también porque él había estado con Betsabé y él había matado a Urías, y también en la muerte de Urías murió el papá de Betsabé, y Ahitofel estaba muy enojado, y Natán el profeta va y le dice, le cuenta la historia de un hombre que tenía un amigo que vino, y él era muy rico, pero no le importó matar una de sus ovejitas, sino que fue al vecino que nada más tenía una ovejita que amaba mucho, y le robó la ovejita y la mató y convidó a su amigo. Entonces el rey se indignó, se enojó, y él dijo, el que hizo tal cosa merece morir, es digno de muerte y pagar con 4 tantos. Produjo su sentencia, una maldición, y dijo Natán, tú eres ese hombre, y lo mismo te va a suceder. Y entonces vemos cómo el primer hijo de Betsabé con él muere. Y entonces, al ver esta situación de su hija que es violada, él empieza a recordar eso que pasó. Y lo más doloroso fue que el rey David no actuó con firmeza, no supo qué hacer, no tenía la autoridad moral ni espiritual para castigar a Amnón, no quería o no supo qué hacer y no hizo nada.
Y eso hizo que Absalón guardara silencio por 2 años. Pero no significaba que Absalón había perdonado a Amnón, pues dentro de él el odio crecía, el deseo de venganza. Y en 2 de Samuel 13:22 dice que Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar. En 2 de Samuel 13:22 vemos, hermanos, entonces lo que pasa, que este hombre, Absalón, no amaba a su hermano, lo odiaba por lo que había pasado, pero también porque él quería que después del rey David, él fuera el rey también. Y entonces hay heridas que si no se entregan a Dios, se convierten en raíces de amargura. En Hebreos 12, versículo 15, dice la palabra de Dios. Vamos a leer ese pasaje. Hebreos 12, 15. Dice la palabra de Dios: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, muchos aparentan estar bien por fuera, pero por dentro llevan resentimientos ocultos. La traición comienza cuando el corazón deja de sanar. Y muchas, en varias ocasiones, a veces vemos como que cuando alguien se corta, a veces la herida va cicatrizando, pero ¿qué pasa si se infecta por alguna razón? Aunque pareciera que ya cerró, pero duele. ¿Y por qué duele? Porque ya tiene pus, porque se infectó. Y a veces tenemos que volverla a abrir y supurar o apretar totalmente para que salga toda esa pus. A veces cuando alguien está herido y a veces no sangra y pareciera que ya la herida ya sanó, pero no. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque por las acciones, por las reacciones, decimos huele mal, como que hay algo en el corazón de esta persona, necesita ser sanada. Número 2, el resentimiento abrió la puerta a la venganza. Absalón decidió hacer justicia con sus propias manos y mandó matar a Amnón. El dolor lo transformó. Ya no era solamente un hijo herido, ahora era un hombre dominado por la venganza. Y dice en 2 de Samuel 13:28, ordenó a sus siervos y les dijo: herid a Amnón y matadle. Hermanos, como mencionamos, él no debió haber hecho eso. Independientemente de lo que hizo Amnón con su hermana de Absalón, él no era el encargado, él no era el padre de Amnón. Y eso tuvo que ver también con algo que hizo molestar al rey David, a su padre. Él no debió haberlo hecho. Y él sabía que estaba mal, por eso huyó. Él merecía también la muerte por haber matado a su hermano. Y vemos aquí una lección. Cuando el corazón se llena de resentimiento, se pierde la sensibilidad espiritual, se endurece la conciencia y el pecado parece justificable. La Biblia dice en Romanos 12:19, Romanos 12, versículo 19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Nos menciona en ese pasaje. Entonces no debemos de vengarnos, pero también
dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en otro pasaje también nos menciona de que debemos de perdonar o de amar a nuestro enemigo. Dice el versículo 20, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, una persona herida puede convertirse en una persona peligrosa cuando deja que el odio gobierne sus decisiones. Entonces, por eso debemos decirle, Dios, líbrame de guardar rencor, de hacer cosas que no debo. Número 3, la traición se alimenta del orgullo. Después de regresar a Jerusalén, Absalón comenzó a ganar el corazón del pueblo. Recuerden que ya habían pasado 3 años y el rey pues ya se había consolado, ya se había resignado de la muerte de Amnón y ya deseaba ver a Absalón. Dijo, bueno, pues ya, ¿qué puedo hacer? Pues ya no puedo hacer que regrese a Amnón. Y bueno, pues ya, como que dice, ya le otorgó el perdón a Absalón y le dijo a Joab, pues mándalo a traer, ya que pues, se venga para su casa, que ya no esté allá a donde fue. ¿Y a dónde se fue? Él huyó a Maquir y ese lugar era de donde era la mamá de Absalón. La mamá de Absalón era hija de un rey de Maquir, y entonces ya él regresa, pero su papá al regresar le dice, bueno que ya llegaste, que ya regresaste, pues vete a tu casa, ¿no? Y después Absalón pues, se siente mal porque dice, bueno, ¿por qué me mandó a traer? Y si no quiere que esté. Bueno, pero es porque había algo en él. Dice, después de regresar a Jerusalén, Absalón comenzó a ganar el corazón del pueblo. Y en 2 de Samuel, capítulo 15, dice que se levantaba temprano y hablaba con la gente diciendo que el rey no los escuchaba, que siempre estaba ocupado, y poco a poco robó el corazón del pueblo de Israel. Y dice en 2 de Samuel, capítulo 15, fíjese, en lugar de hacer equipo con el rey, en lugar de apoyar, decir, bueno, no, yo te voy a ayudar, pero es que el rey está ocupado, pero yo te puedo ayudar y después puedes pasar a verlo a él. No, trataba de ser diferente. Segundo de Samuel 15:6 dice, y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. ¿Qué dice el versículo 4? Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y entonces, de esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, pues él los abordaba y ya les trataba de ayudar, y así robaba solo en el corazón de los de Israel. Y luego ahí dice, al cabo de 4 años, pues él ya tenía mucha gente y ya fue a ver al rey. Pero seguimos, dice que Absalón, dice la Biblia, que se levantaba temprano y les decía a las personas que el rey no les escuchaba, que el rey no los podía atender, y poco a poco robó el corazón del pueblo de Israel. ¿Y qué sucede? Hermanos, fíjense, la traición muchas veces usa palabras suaves, apariencia de humildad y falsa preocupación. Absalón aparentaba amar al pueblo, pero en realidad buscaba poder, buscaba ser el rey. ¿Y qué dice en la Biblia en Proverbios 16, versículo 18?
Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgulloso no quiere servir, quiere ser exaltado. El orgulloso no le gusta, por ejemplo, que él le hubiera dicho a su padre: mira, papá, tú no puedes, pero yo sí puedo, yo puedo ayudarte a atenderlos. Es más, que vengan al palacio, o si tú estás ocupado por algún asunto, pues yo te puedo apoyar y tú los atiendes. Pero él quería poder, pero no estaba dispuesto a servir. Y de igual manera, a veces en la iglesia, hermanos, a veces las personas solamente quieren estar en un puesto de eminencia para mandar, pero a veces cuando les pedimos que trabajen haciendo el aseo, lavando los baños, haciendo otras actividades, dice: no, dice, a mí pónganme más a cantar, a dirigir, ponme a predicar, no me pongas a hacer eso. Notamos que esa persona realmente lo que quiere es ser exaltada, quiere ser reconocida, pero no está dispuesta a empezar de abajo, sirviendo. Entonces es muy importante entender esa parte, que para llegar alto, primero debemos de empezar sirviendo en lo que podamos en la iglesia. Por eso cuando el pastor da una indicación, nosotros debemos decir: sí, vamos a hacerlo. A veces dicen: ¿y yo por qué? O a veces: que lo haga el otro. No, debemos decir: sí, yo lo voy a hacer. Tengo la oportunidad de servir, tengo la oportunidad de dar este servicio a Dios, y lo voy a hacer con alegría, no quejándome ni tampoco diciendo por qué los demás no lo hacen. Yo lo voy a hacer porque puedo hacerlo. Número 4, el problema no estaba en el palacio, sino en el corazón. Dice la Biblia que Absalón era un personaje que era atractivo, que era guapo. Dice: Absalón tenía belleza, influencia, oportunidades y posición real. Siempre que él salía, iban 50 jóvenes corriendo adelante de él, tratando de hacer bulla, tratando de que todo el mundo se enterara que él venía. La gente se paraba: ¿quién viene? ¿Quién viene? Absalón viene, ahí viene. Y la gente lo veía con su cabello largo y pues en su carruaje. Pero ¿sabe qué? A pesar de que Absalón tenía belleza, influencia, oportunidades y posesión real, nada de eso pudo salvarlo, porque su corazón estaba contaminado. Dice en 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 25. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Bueno, ahí menciona, ¿no? Hermanos, hay una verdad espiritual acá. El mayor enemigo del hombre no siempre está afuera, muchas veces está dentro del corazón. Y la palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9.
Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y gracias a Dios viene la respuesta. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce nuestro corazón, hermanos. Y la Biblia dice, el corazón del hombre es engañoso. Por eso hay una frase que dice, caras vemos, corazones no sabemos, pero Dios sí sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Y así como una pequeña semilla puede crecer hasta convertirse en un gran árbol, un pequeño resentimiento puede crecer hasta destruir toda una vida si no se arranca a tiempo. Número 5. La traición termina trayendo destrucción. Absalón se rebeló contra su propio padre y terminó muriendo trágicamente. Aquel joven admirado por todos terminó colgado de un árbol, derrotado y solo, no pudo escapar y allí lo mataron. Segundo de Samuel, capítulo 18, versículo 9. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste? Luego allí, echándole a tierra, me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondiendo Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Hermanos, el pecado promete poder, pero termina trayendo muerte. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay aquí algo muy importante, una enseñanza. La traición puede dar una victoria momentánea, pero nunca produce paz verdadera. Todo corazón que se aparta de Dios termina vacío. Número 6. El corazón de David. Aunque Absalón lo traicionó, David lloró profundamente por él. Vamos a ver lo que dice segundo de Samuel 18:33. Cuando el rey se entera de la muerte de Absalón, dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Esto refleja el corazón de un padre y también el corazón de Dios. Aunque el ser humano falle, Dios sigue llamando al arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:9 dice así la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, el rey
David esperaba que Absalón se rindiera. Él deseaba que Absalón cambiara de opinión. Incluso él no quería matarlo. Tal vez pudo haberlo castigado, desterrarlo, pero él no quería que su hijo muriera a pesar de lo que había hecho. Hay traiciones que nacen del orgullo, de heridas no sanadas, de la envidia, de la falta de perdón y del deseo de reconocimiento. Por eso, hermanos, debemos de cuidar el corazón. Dice en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, debemos de guardar nuestro corazón, no solo de cosas del pasado, sino de lo que venga. Si hay algún recuerdo, algún resentimiento, algo que nos está lastimando, debemos de perdonar y debemos de hablar con la persona. Debemos de decirle, orar y buscar el momento, que a lo mejor la otra persona ni se ha dado cuenta, no, ni sabe. Entonces debemos decirle, ¿sabe qué? Usted me lastimó, usted me dañó y yo quiero decirle que pues yo lo perdono por esta situación. Vamos a ver la conclusión. Hermanos, la historia de Absalón nos enseña que una herida no sanada puede destruir un destino. Como les dije, el resentimiento puede separar familias y el orgullo puede hacer caer aún a los más privilegiados. Dice en San Marcos 7:21, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las malas intenciones. Ahora vamos a leer Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, la traición no comienza en las manos, no comienza en las palabras, no comienza en las acciones. La traición nace del corazón. ¿Y saben qué? Dios quiere hacer algo hoy para cada uno de nosotros. Dios quiere sanar corazones heridos. Dios quiere arrancar la amargura, el orgullo, el resentimiento antes de que produzcan destrucción. La Biblia nos menciona en Efesios, vamos a ver lo que dice Efesios, que Dios va a venir pronto, pero Él va a venir por su iglesia, pero la iglesia por la cual Él va a venir debe ser una iglesia, como dice en Efesios 5. Versículo 25. Bueno, podemos leer un poquito antes. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, no podemos decir que amamos a Dios cuando no amamos a la iglesia. No podemos decir yo amo a Dios cuando no amo a uno de los miembros de la iglesia. No podemos equivocarnos o engañarnos. Hay gente que dice, pues sí, yo amo a Dios, pero mejor me quedo en la casa, yo no quiero ir a la iglesia. Le digo, estás mal. Tú no puedes decir que amas a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y no amar a la iglesia, que somos nosotros, todos los miembros. Si amas a Dios, amas a Cristo, debes amar también a su cuerpo, que es la iglesia. Y acá nos menciona que Él va a venir pronto, pero una iglesia purificada, una iglesia sin mancha, sin arruga, sin nada que la haga ver fea, que la haga ver mal. Y entonces, hermanos, Dios quiere arrancar la amargura, el orgullo, el resentimiento de nuestro corazón antes de que produzca destrucción. Dice el Salmo 51, versículo 10, después de que el salmista David pecara, el rey David se humilló y le dijo a Dios que tuviera piedad de él. Y en el versículo 10 del Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No permitas que esto esté dañando mi corazón, que esto produzca resentimiento, odio, deseos de venganza. No, Dios, yo quiero perdonar. Yo quiero tener un corazón limpio, porque un corazón rendido a Dios nunca será terreno para la traición, sino para la restauración y la paz. Hermanos, debemos de decirle a Dios, Señor, sana mi corazón y ayúdame a ser una mujer, un hombre fiel, un hombre que te honre a ti. Yo les invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Padre de la gloria, estamos ante tu presencia. Gracias porque a través de este personaje, Señor, nos damos cuenta de la importancia de perdonar, de la importancia de tener un corazón limpio. Tu palabra dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si nosotros tenemos un corazón que guarda odio, amargura, resentimiento, es probable que seamos descalificados, que seamos eliminados, Dios. Pero nosotros anhelamos que nuestro corazón sea limpio. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Tú conoces su corazón, Señor. Si ha habido resentimiento, si ha habido odio, rencor, falta de perdón, te pido que tú les sanes, Señor, y que puedan perdonar a las personas que los han lastimado, los han herido. Y también, Señor, que nosotros que estamos al frente podamos amar a las personas, podamos darnos cuenta de que debemos de actuar con justicia, sabiamente, Dios. Oramos para que tú nos ayudes. Queremos corazones sanos, corazones íntegros, corazones que te amen, Dios. Tú deseas eso, un corazón, así como el rey David oraba y decía al corazón contrito y humillado, Dios, no vas a despreciar. Así nosotros nos humillamos y te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.